48 años, hermanos, me permitió cumplir el Señor el día de ayer. Gracias a Dios, hermanos, por la vida que nos da. Yo repito, creo que todavía tengo bastante fuerza para predicar. Ahí en el campamento o subías o bajabas. El auditorio estaba como a kilómetro y medio, no sé, yo a lo mejor hasta se me hacía más lejos que eso, o era menos, pero de la cocina. Y de repente me decía el pastor: ¿quieres ir al auditorio para ver si todo está bien? Y yo, el problema no era la bajada, el problema era el regreso, ¿no? Cuando venías ya de subida, ¿verdad? Algunos jóvenes regresaron más flacos, ¿no? Por todo este tema de caminar bastante. Nos sirvió tantito para hacer un cardio. Hay una canción, digo, yo sé que hay autores que de repente el mundo cristiano comienza a descalificar. Por ejemplo, tal es el caso del hermano Jesús Adrián Romero, que muchos lo descalifican por que de repente se mete en el ecumenismo, o que ya se le tomó una foto con el Papa, o que no sé, ¿verdad? Hace cosas, o que ya aprobó el Halloween, ¿no? Por ejemplo, fue muy criticado cuando él, creo que sí salía a pedir calaverita o algo así, ¿verdad? Y lo criticaron y se lo acabaron las redes sociales, ¿verdad? Pero fíjense que cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, ¿ustedes ven cuántos pecados cometió Salomón? ¿Cuántos cometió, hermanos? ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Y estuvo bien o estuvo mal? Mal. ¿Y por qué seguimos leyendo lo que él escribió? Porque en algún momento de su vida, te explico esto, hermanos, porque es importante, en algún momento de su vida tuvieron comunión con Dios. Y escribió Salomón un montón de libros, de salmos, de proverbios, en un momento que anduvo muy bien en su vida espiritual. Y la parte de las mujeres es la parte que no aprobamos, no, la parte en donde él caminó, y esa parte no la queremos tocar. Yo siempre he dicho, ¿verdad? El problema no era que tenía 1000 mujeres, el problema es que cada mujer tenía una mamá, ¿no? ¿Qué hacía con todas las suegras, no? ¿Verdad? Ese era el problema. No es cierto, ¿verdad? Estoy bromeando. Pero hay una canción de Jesús Adrián Romero. Yo no sé si usted sea fan o contrafan de ese hermano. Yo no comulgo con él en muchas cosas, pero yo en alguna ocasión escuché una canción que comenzaba como diciendo: si te preguntaran qué regalo quieres, algo así, si me preguntaran qué regalo quiero, ¿no? Y algo así comienza la canción, no me acuerdo bien de toda la canción, pero si a mí me preguntaran en esta mañana: pastor, ¿qué regalo quiere usted? ¿Qué regalo le gustaría que le diéramos? Yo creo que tiene que ver con el sermón de hoy, porque se titula Miembros los unos de los otros. Yo quiero como regalo en esta mañana, yo sé que hay algunas iglesias que acostumbran a hacerle una comida al pastor y todo aquello. Yo estoy tratando de no transmitir esa cultura a nuestra iglesia, hermanos. No tienen que ponerse de acuerdo para hacerme una comida, no lo tienen que hacer. Si alguien lo hace, qué bueno, ¿verdad? Pero no lo tienen que hacer, porque no es lo más importante, hermanos. Yo quiero, si me quisieran regalar algo, yo quisiera que me ayudaran a cumplir lo que vamos a predicar en esta mañana. Bueno, se llama Miembros los unos de los otros, y está basado en Romanos capítulo 12, versículo 5. Si trae una copia de la palabra del Señor, hermano, vamos a leer la Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 5. Dice la palabra del Señor: así nosotros, ¿quieren leer conmigo, hermanos? Una vez más comienzo, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Lo volvemos a leer, hermanos, a manera de mnemotecnia, como para que quede fijado ahí en nuestra mente. Una vez más, Romanos 12:5, léanlo conmigo. Dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. La palabra de Dios tiene mucho que decir sobre nuestras responsabilidades hacia las otras personas de esta iglesia. Por ejemplo, en la Biblia hay más de 50 mandamientos de los unos para con los otros. La Biblia dice: amaos, complete conmigo, los unos. La Biblia dice: perdonaos. La Biblia dice: orad unos por otros. La Biblia dice: animaos los unos a los otros. Bueno, el apóstol Pablo fue el escritor que usó el concepto de cuerpo para hablar de la iglesia. Él escribió la palabra cuerpo más de 30 veces en las cartas de los Romanos, Corintios, Efesios y Colosenses, para ilustrar una iglesia funcionando. Ahora, la peor iglesia
Nuevo Testamento, ¿cuál era? ¿Alguien me quiere decir cuál era la peor iglesia del Nuevo Testamento? ¿Cuál era? Corinto. Vamos a primero a los Corintios capítulo 3 versículo 1 al 3, que esto es lo que no debemos hacer, hermanos. Vamos a empezar con lo que no debemos hacer. Ahorita vamos a hablar de lo que sí debemos hacer. Lo que no debemos hacer está en primero a los Corintios capítulo 3 versículo 1 al 3. ¿Están conmigo, hermanos? Ayúdenme a leerlo, por favor. Aparece el texto en la pantalla para aquellos que tienen vista 20/20 y alcanzan a leerlo. Los que no, léanlo directamente de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, primero a los Corintios 3, 1 al 3. Lean conmigo fuerte, hermanos. ¿Qué dice? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, ¿qué más? Contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. O sea, esta era una iglesia peleona. No sé si está bien dicha la palabra, ¿verdad? Habrá que buscarla en el diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Pero era una iglesia, hermanos, que tenía celos, contiendas, disensiones, eran carnales, no habían madurado, ¿verdad? Y la pregunta para nosotros en esta mañana es esta: ¿cómo está nuestra iglesia? ¿Cómo está nuestra iglesia? ¿Es una iglesia carnal? Te pregunto, ¿cómo está tu familia? ¿Es una familia carnal? Te pregunto más profundo, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Eres un matrimonio carnal? ¿Cómo se distingue? Bueno, esta iglesia, hermanos, era una iglesia que tenía problemas de todo tipo. Bueno, había problemas tan inmorales que el esposo andaba que el hijo andaba con la esposa de su papá. Ay, mamá. O sea, así era el tema. Era un tema pesado en la Biblia, hermanos. Y yo me pregunto, después de tanto pleito, a veces como iglesia, hermanos, y es lo que quisiera que me regalen, decía yo hace un momento, si me quieren regalar algo en este cumpleaños, hermanos, regálenme una iglesia pacífica, que no haya problemas entre ustedes. A veces no, el hermano me sacó la lengua, el hermano me cerró la puerta y se están peleando a veces hasta por el último tamal. Por cierto, hay tamalitos hoy, creo, para hasta es que el hermano me cae gordo porque me ganó el tamal verde, ¿verdad? Y hasta por un tamal se están peleando. Hermanos, dice la Biblia que era una iglesia carnal, había celos, había contiendas, había disensiones. La iglesia, hermanos, un día va a llegar al cielo y va a acontecer lo que se llama las bodas del Cordero. Algunos jóvenes tenemos que orar por ellos porque queremos que se casen aquí en la tierra y no allá en las bodas del Cordero, ¿verdad? Hay que orar para que les llegue su novia y su compañera, a ver si pescaron, aparte del resfriado que pescaron allá en Atlacomulco, que hayan pescado algún número telefónico, algún WhatsApp, algún Facebook de alguien por allá. Pero dice la Biblia que la iglesia se va a casar con Cristo. Ahora imagínense este cuadro: en una boda, ¿quién es la persona más importante en una boda? ¿Quién es la más importante? Hablando humanamente hablando, digo, yo sé que es Dios lo más importante, pero hablando humanamente hablando, ¿los padrinos, el novio o la novia? ¿Quién es? O sea, el novio entra y nadie le hace caso, todos están esperando que llegue ¿quién? Ahora imagínense esto, imagínense una mañana, el novio está parado, gallardo, así, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Bien guapo, como yo cuando me casé me alquilé mi frac, de ese que tiene cola de pato, ¿verdad? Y así, con acá, bien elegante, parecido artista de Hollywood, ¿no? Y estaba así, imagínense el novio con frac, así, bien planchado, guapo, alto, como su servidor y así, ¿verdad? Esperando a la novia. Y entonces de repente la novia hizo una parada en el mercado de la Purísima. Se bajó a ver a una amiga y se echó pleito con uno del estacionamiento, y una de las marchantas o de las que venden ahí, ¿verdad? La jaló de los pelos, la arrastró por toda la Purísima, le tumbó un diente, le embarró aguacate por acá, ¿verdad? La dejó maltrecha, ¿verdad? Y entonces el novio que está esperando a la novia acá gallardo, la ve entrar toda chimuela, toda sucia, toda maltratada. ¿Qué creen que hará el novio? ¿O qué haría usted como novio? Dice, la llevo al hospital o al manicomio, ¿no? ¿A dónde la llevo? O sales corriendo. Hermanos, yo me pregunto, como iglesia, ¿cómo nos vamos a presentar en las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, tenemos que aprender a tratarnos bien entre nosotros. ¿Quién es la persona más importante en la iglesia? Ahora pregunto, hermanos, ¿quién es la persona más importante en la iglesia? No es el pastor. ¿Quién es la persona más importante en la iglesia?
Cristo nuestro Señor. Pero de nosotros los humanos, ¿quién es el más importante? Nadie. Todos somos iguales. Se los muestro con la Biblia. Primera a los Corintios 12, 14 al 17. Lo vamos a leer, hermanos. Aprendamos en esta mañana, porque usted tal vez trae una autoestima lastimada, golpeada. No lo quieren ni en su casa, no lo quieren en el trabajo, no se siente importante, no se siente que de una forma una persona conspicua, importante, especial. Miren lo que dice Primera a los Corintios capítulo 12 versículo 14. Dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos? Muchos. 15, léanlo conmigo. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Fíjense, hermanos, préstenme tantita atención, hermanos, porque yo sé que en la gran mayoría, el 90% de leer la Biblia va con un tono de seriedad y con un tono de exhortación y de ánimo al cambio. Pero hay partes en la Biblia que son muy chistosas. Yo no sé cómo era Cristo cuando enseñaba. Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo XVIII en Inglaterra, él decía, ¿verdad? Prefiero 30 segundos de carcajadas momentáneas que 30 minutos de profundo dormitar. Porque algunos queremos predicar la Biblia muy ortodoxamente. La palabra de Dios dice, y hay iglesias que son así, que Dios te está hablando en este momento, y ya nada más falta el féretro ahí en medio, ¿verdad? Porque eso parece un funeral, ¿no? En donde, yo no sé, pero yo creo que cuando Cristo dijo: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, yo creo que ahí alguno de los apóstoles echó una carcajada. Un camello, una aguja, se ha de haber reído. O como aquí, como Pablo, que dice: si todo el cuerpo fuese ojo. O sea, imagínense una mañana entrando un ojo completo por la puerta. ¿Se está imaginando eso o no? Digo, no sé si usted no se levantó de buen humor, pero a mí me daría mucha risa ver un ojote entrando por ahí. Si ahí en el campamento había un mandibulín, un tiburón, ¿verdad? Que andaba ahí caminando, y sí medio causaba gracia en el campamento. Ahora veamos, hermanos, que la Biblia nos está diciendo que todo el cuerpo es importante. Ahora, ¿qué parte de tu cuerpo no te gusta? ¿Qué parte de tu cuerpo no te gusta? Piensa tantito. A algunos no les gustan sus orejas, otros no están contentos con su nariz, y otros no están contentos con nada. Se levantan en la mañana y dicen: Señor, ¿verdad? Dice: cuando yo nací, mi mamá me aventó al aire y voló. Dijo: si vuela es murciélago, ¿no? ¿Verdad? De tan feo, ¿no? El ángel de la guarda lo cuidaba desde el otro cuarto, ¿no? ¿Verdad? Así estaba de feo. Bueno, no, todos, yo creo que los hombres, los varones principalmente, hermanos, somos feos, fuertes y formales. Las damas vinieron al mundo para embellecer al planeta. ¿Están de acuerdo o no, hermanos, en esta mañana? Los hombres debemos de ser feos, fuertes y formales. Ya si alguno se ve demasiado guapo, no lo digo por ti, amigo, pero habría que dudar si realmente es hombre, ¿no? Porque los hombres son... No lo digo por él, yo sé que tú estás seguro de tu sexualidad, hermano Aquino, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, tenemos que entender que todos somos importantes. En 1 Corintios 12, 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hay un énfasis equivocado en este pasaje. Muchas veces cuando leemos estas listas, descubrimos o empezamos a pensar que solamente se trata de descubrir tu don o los dones espirituales que tienes. Ay, ¿qué don puedo tener? Y yo creo también en descubrir qué don tienes. De hecho, tenemos un curso que más adelante lo vamos a dar: cómo descubrir tus dones. Eso es importante, está bien, pero en estos pasajes no es lo más importante. Lo hemos inventado, hermanos, porque no necesitas, te digo en esta mañana de parte del Señor, no necesitas descubrir cuál es tu don para servir. Ay, estoy esperando el curso de los dones para ver dónde sirvo. No, ponte a servir al Señor ahorita. Yo me acuerdo cuando fui estudiante del seminario en Ciudad Mante, Tamaulipas. Me paraba el pastor a las 6 de la mañana a barrer el templo, ¿verdad? Era yo el cochalán, y me decía el pastor: te paras a las 6 de la mañana
y te pones a barrer todo el perímetro era una cuadra, ¿verdad? Entonces con mi escobita me paraba a las 6 de la mañana y ahí me paraba yo a barrer. Y luego era pastor de jóvenes y a veces nos quedábamos viendo películas toda la noche con los muchachos, ya era permanencia voluntaria, y nos dormíamos como a las 4 de la mañana y yo a las 6 sonaba el despertador, ay, tengo que barrer. Entonces varias veces me pasó que estaba yo barriendo afuera del templo y con un sueño, y ahí iba yo así y barriendo, ¿no? Y un día se para un camión como a las 6:15 de la mañana. Se para un camión así, y yo me paro y lo veo así como de reojo. Y era un hermano de una iglesia Pente, así muy de esos hermanos, ¿verdad? Fervorosos, ¿verdad? Y todo me dice, hermanito, buenos días. Y yo, ay, papá, ¿qué pasó, verdad? Qué bonito es servir al Señor, ¿sí o no, hermanito? Y yo, sí, sígale, ¿no? Y se va. Y la verdad, hermanos, desde esa mañana cambié mi perspectiva, porque estaba yo sirviendo al Señor, estaba yo sirviendo a Dios. Es para Dios, hermanos, todo lo que hacemos es para el Señor. Ahora, entonces, ¿qué nos están enseñando estos pasajes si no es el tema de los dones espirituales? Número 1, nos enseña que ningún cristiano puede funcionar eficazmente por sí mismo. No podemos solos. Todos nos necesitamos los unos a los otros. A ver, vamos a hacer una práctica en esta mañana. Dile al que está a tu lado, te necesito. Dile, ¿verdad? Más si es tu esposa o es tu esposo, ¿verdad? Dile, te necesito, ¿verdad? Ya si es alguien que no te caiga bien, pues ya, ¿verdad? Dile al que está, dile, te necesito, en amor del Señor. No le pida dinero prestado, no, tampoco diga, a ver, préstame algo, ¿no? No. Te necesito, nos necesitamos. Se lo voy a comprobar con la palabra del Señor, hermanos. Primera los Corintios 12, 20 al 22. Acompáñenme a abrir la Biblia, hermanos, si traen una copia de la palabra del Señor. Acompáñenme a abrirla en Primera los Corintios capítulo 12, versículo 20 al 22. Vamos a leerla, hermanos. Vamos a leerla, Primera los Corintios 12, 20 al 22. Léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ti. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El hermano Rick Warren, que es el escritor del libro Una vida con propósito, dice que la luz más importante de su casa no es la del candelabro que está en la sala de su casa, no es, ¿verdad? Esa luz. ¿Saben cuál es la luz más importante de la casa del hermano Rick? Es una lucecita que en la noche alumbra la esquina de un buró, que cuando se levanta en la madrugada al baño, la alumbra para que él no se pegue en el dedo chiquito en la orilla del buró. ¿Ustedes se han pegado alguna vez en la orilla de la cama o de un buró en el dedo chiquito? ¡Ay! Te quedas así, ¡ay, Señor! ¿Verdad? Y ahí, ¿verdad? Bueno, él dice que esa es la luz más importante. Por eso, hermanos, les dije que ahorita se dijeran, te necesito, porque nos necesitamos los unos a los otros. No hay gente aquí más importante. Por eso me encanta que nuestros sobres de la iglesia sean blancos, excepto los amarillos, que tenemos un compromiso que estamos cumpliendo, que eso sí les ponemos nombre. Pero los blancos es una situación, hermanos, que en nuestra iglesia yo no quiero saber quién ofrenda más ni quién ofrenda menos, porque todos los miembros de la iglesia son importantes. Abres un sobre y puede ser que dentro del sobre haya 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 pesos en un sobre, y bueno, abres otro sobre y a lo mejor hay 20 pesos, pero tú no sabes que esos 20 pesos de dónde vienen, qué tanto le costó. A lo mejor es un universitario, un estudiambre, como decimos, ¿no? Que a veces no trae ni para la combi, y toma el sobre y mete sus 20 pesitos diciendo, Señor, esta semana dame de comer, porque soy estudiambre, ¿no? Y lo mete el alfolí diciendo, Señor, regrésamelo multiplicado. Hermanos, todos aquí en la iglesia, nadie, ni el que ofrenda más ni el que ofrenda menos, se sienta ni menos importante ni más importante. Todos, dice aquí, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Principio número 2: ningún cristiano se debe creer más importante que otro.
Miren, vamos a buscar Romanos capítulo 12, versículo 3, porque yo sé que algunos se creen acá que vienen del palacio de Buckingham, ¿verdad? Se sienten muy princesos, muy principesos, ¿verdad? Muy conspicuos, ¿verdad? Bueno, miren, Romanos capítulo 12, versículo 3, lo vamos a leer, hermanos, léanlo conmigo. Dice: digo pues, ahora por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa en español? Bájale una rayita. Eso significa, bájale una rayita. Es que usted no sabe con quién está tratando. Hay niveles. Hay niveles. Así me dijo una vez un diácono ahí en Celaya. Le digo: ¿y por qué? Oye, si me estás viendo en la cámara, ¿por qué no me abriste la puerta? Porque le abrió al pastor titular y a mí no me abrió. Y me contestó: es que hay niveles, pastor. Ups. Aquí las hermanas que están en la tienda, yo a veces me acerco por algo, pedirles un vaso, y tienen ahí un paquete de vaso, y conmigo me dicen: sí, pastor, claro, quiere el vaso, el paquete completo, y me lo dan. No, porque soy el pastor. Pero cuando viene un hermanito: hermano, ¿me regala un vaso? No hay. Pero si ahí está el paquete de vaso, sí, pero es mío, y no hay. Hermanos, hay que bajarle. Miren, Efesios 4:2 dice, léanlo conmigo en la pantalla, léanlo conmigo, dice: con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué dice? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos, entonces tenemos que aprender a relacionarnos. Tiene usted que aprender a tratarse bien. ¿Hay alguna persona en la iglesia que te ha maltratado? ¿Te ha sacado de la lengua? ¿Te ha insultado? Hay gente que te ha faltado al respeto. En el amor del Señor, sopórtalo y perdónalo. Perdónalo. Pasa por alto la ofensa. Dice aquí la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículos 22 y 23: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Entonces aquí viene el principio número 3. Los cristianos debemos trabajar firmemente para crear unidad en la iglesia, en la familia y en el matrimonio. Vamos a buscar 1 Corintios 12:12. Por favor, acompáñenme a la Biblia, hermanos. Yo lo busco junto con ustedes. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. La iglesia no va a avanzar si no está unida. La iglesia no va a crecer si no está unida. La iglesia no vamos a dar buen testimonio en Tehuacán si no estamos unidos. Si se fragmenta, el diablo quiere la división, quiere la fragmentación. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿estás abonando para la unidad de la iglesia? Miren, 1 Corintios 12:2, ¿ya lo tienen? 1 Corintios 12:2, léanlo conmigo. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos, pero todos los miembros, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y hay un texto que va a aparecer en la pantalla, que es Efesios 4:3, lo leo, escúchelo, hermano. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo voy a volver a leer. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso significa que no te debes de pelear con ningún hermano de tu congregación, aunque no te caiga bien. Me acuerdo ahí en Celaya, es que tengo muchas anécdotas de Celaya porque ahí estuve pastoreando 11 años. Y me acuerdo que había un auto color azul, de esos Lancer deportivos, y había una camionetita H100, que la camionetita iba a pasar, pero el Lancer, como es más veloz, es deportivo, se le atravesó y se le metió, pero el de la H100 no se quedó contento y ahí va atrás del Lancer. Entonces en el mero, hay una avenida ahí muy importante en Celaya que se llama Avenida Tecnológico. Ahí se venían picoteando los dos y aventándose la lámina, la H100 con la Lancer, y así, ¿no? Se atravesaban hasta que en una de esas el Lancer se le cierra con todo a la H100. Es más rápido, ¿no? Se le cierra con todo el orillo y los dos quedan así juntitos. Y entonces bajan su vidrio los dos y se miran el uno al otro, y le dice el de Lancer al de la H100: hermano, buenos días. Y voltea el otro: ay,
hermano, no te había reconocido. Buenos días, que Dios te bendiga, hermanito. Que Dios te bendiga, hermano. Eran dos hermanos de la congregación de Celaya. No se habían visto, hasta ahí se reconocieron. Hermanos, de veras, aquí dice el texto: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hermanos, por favor, repito, si quieren darme un regalo en esta mañana, regálenme que haya paz en nuestra iglesia, que haya armonía. Si hay alguien en esta mañana, yo te invito en esta mañana, si hay alguien de la congregación que no te llevas bien, ve y habla con él en esta mañana acabando el culto. Ve y dile: hermano, tiene días que no nos relacionamos bien, perdóname. O si tienes algo contra alguien de la iglesia, ve y dile: hermano, usted me cae gordo. Ve y dile. Pero también dile: voy a orar. Así me dijo un hermano cuando llegué al instituto. Así me recibió fíjense, estábamos estudiando para ser pastores, y así me recibió uno de los miembros del Instituto Seminario Sacrosanto de Ciudad Mante, Tamaulipas. Y me dice el hermano: ¿sabes? Me caes gordo. Pero bien, ven lo que me dijo: pero voy a orar para que nos llevemos bien. Y se convirtió en uno de mis mejores amigos. O sea, se vale que alguien de aquí te caiga: es que me cae gordo ese de la computadora, está ahí sentado siempre con sus lentecitos. Se cree mucho con su cadenita de plata y ahí sí, muy mono, ¿verdad? Pues si te cae gordo, Arturo, ve y dile: hermano, me caes mal, pero voy a orar para que nos llevemos bien. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. El énfasis adecuado, hermanos, voy hacia el final de la prédica en esta mañana. El énfasis adecuado en la Biblia nos da el siguiente tema: tenemos que madurar y crecer en el Señor. En Efesios capítulo 4 versículo 11 al 16, voy a buscar, es el último pasaje en esta mañana, hermanos. Vamos a leerlo directamente en la palabra, y miren lo que dice la palabra del Señor. Deje que le hable la Biblia en esta mañana, hermanos. Deje que la palabra de Dios impacte su corazón. Si hay algo en nosotros que no estamos haciendo bien, que no estamos cuidando la iglesia, que no estamos siendo miembros los unos de los otros, si hay alguien que tenemos situaciones acá que arreglar, en el nombre del Señor, la Biblia nos pide que ya maduremos, que crezcamos en el Señor. Efesios capítulo 4 versículo 11 al 16, lean conmigo el 11 primero. ¿Qué dice? Y él mismo constituyó a otros profetas, a otros evangelistas. Me detengo ahí tantito, hermanos. Estos son los 4 hombres don. Uno es apóstolos, es misioneros. Profetas son predicadores. Evangelistas son los que llevan la palabra campaña en campaña. Y pastores maestros, que en mi humilde punto de vista, hermano, es el trabajo más difícil, que es lo que estoy haciendo yo en esta iglesia: encontrarle a cada hermano un lugar en la congregación donde sirva al Señor, donde se sienta útil para la obra del Señor. Versículo 12, léanlo conmigo, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el trabajo del pastor, hermanos, entiendo que quieren ver al pastor visitando, evangelizando y haciendo y trabajando y llevando, y hago un montón de cosas. Yo aquí a veces lavo el baño aquí del templo, y de veras lo hago con todo amor y con todo cariño. Yo vengo a barrer acá, yo barro acá, yo limpio sillas también junto con ustedes, hermanos, pero ese no es mi principal trabajo. Mi principal trabajo es orar para que Dios me dé la palabra cada semana y cada domingo para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hermanos. Ese es mi trabajo. Entonces dice aquí: a fin de perfeccionar a los... Versículo 13, léanlo conmigo fuerte. ¿Qué dice? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Lean conmigo: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el máximo que tenemos que lograr, hermanos, en nuestra iglesia, si queremos una iglesia unida, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Tradúzcase perfecto como la palabra maduro. Lean conmigo el 14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15, fuerte, hermanos, dice: sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Qué quiere el Señor que hagamos según este texto, hermanos? El último que leímos, el 15. ¿Qué quiere el Señor que hagamos, hermanos? Crecer, crecer. Hay que crecer. Yo te pregunto en esta mañana, ¿amas más que el año pasado? ¿Das más que el año pasado? Hermanas que están acá, su esposo le da más chivo que el año pasado, porque todo está carísimo, todo está caro. ¿Amas más? ¿Perdonas más? ¿Eres mejor papá? ¿Eres mejor esposo? ¿O sigues siendo igual? No se te puede decir nada porque te pones como león rugiente ahí dentro de tu casa. Se te sale el hombre verde que todos traemos dentro. ¿Has crecido? ¿Has madurado? Lean conmigo el último, hermanos, que es el 16. Quiero escuchar a la iglesia leer en esta mañana. Léanlo conmigo, hermanos. ¿Qué dice? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que queremos ver en nuestra iglesia. Miembros trabajando juntos para edificar esta iglesia. ¿Cuál es tu relación personal con los miembros de esta congregación? ¿Te llevas bien? ¿Tienes amigos? Si depende de ti, ¿estás en paz con todos? Te hago una pregunta que la suelo hacer cuando toco temas de la iglesia. Si la iglesia fuera como tú, ¿cómo estaría la congregación? ¿Cómo, hermanos? Si todos los miembros de la iglesia fueran como tú, ¿cómo estaría? Dicen algunos, bien guapos, pastor. Claro, se rompió el molde conmigo. ¿Cómo estaría la iglesia si todos fueran como tú? La más beneficiada será la obra de nuestro Señor. ¿Están de acuerdo, hermanos? La más beneficiada. ¿Saben quiénes son los más beneficiados de los chicos que fueron ahorita al campamento, hermanos? ¿Saben quién es lo más beneficiado? La obra de nuestro Señor, las familias que están aquí representadas. Conclusión, hermanos, conclusión. Nos falta vida espiritual. Definitivamente nos falta vida espiritual. Toda la semana nos la pasamos en el mundo, sacando copias, viendo archivos, haciendo contratos, llevando licencias, manejando camiones, llevando autobuses, haciendo ¿cómo se llama? Viajando a campamentos, haciendo un montón de cosas. Y yo me pregunto, ¿nos da tiempo para tener una verdadera relación y comunión con el Señor? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo sí quiero luchar para ser como mi Señor. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedir a la iglesia que se ponga en pie. Necesitamos como iglesia dar un pasito de avanzada. Los jóvenes hicieron lo propio al ir al campamento, dieron un gran paso. Vienen con ánimo, vienen con una vida espiritual activa, vienen fervientes, fervorosos. Qué bonito, todo es bonito, todo es hermoso. Pero acá es el mundo real. Allá en el campamento estábamos en un retiro espiritual. Acá es el mundo real. Acá es donde hay lucha, donde hay prueba. Acá es nuestra iglesia, hermanos. Acá es donde estamos cada domingo luchando. Acá es donde tenemos que orar. Aquí es donde esta iglesia Dios la ha puesto para edificar a las familias, y el diablo no quiere que esta iglesia avance. Por eso va a meter trabas, va a meter problemas, va a meter situaciones, va a meter chismes, va a meter pleitos. Y yo me pregunto, ¿cómo nos presentaremos como iglesia allá en el cielo? ¿Acaso la iglesia Vida Nueva será esa iglesia chimuela, maltrecha, trespeleque, sucia, que llegue a casarse con el Señor? ¿Acaso la iglesia Vida Nueva no puede marcar la diferencia en Tehuacán de ser una iglesia de buen testimonio, que haya amor los unos para con los otros, y que en lugar de criticar al prójimo le demos una palmadita en la mano? Ánimo, hermano, sigue adelante, sirve al Señor. ¿Acaso la iglesia Vida Nueva no podrá tener una vida espiritual auténtica de comunión con el Señor, en lugar de estar guardando rencor en el corazón? El Señor le está hablando en esta mañana. Todo eso está escrito en este sermón. Y Dios habla a la iglesia en esta mañana para decirle: despierta, iglesia, despierta de tu sueño y busca tener una vida espiritual real. Los muchachos no van a poder solos si nosotros como papás no impulsamos la vida espiritual de la familia. Los muchachos vienen con una vida espiritual animada. Ahora usted como mamá, como papá,
abone a la vida espiritual de su hijo. Y como iglesia, hermanos, mantengamos la paz y la armonía, que este sea un ambiente familiar. Claro que a veces va a haber malos entendidos, claro, pero hay que madurar, hay que aprender a resolverlos. Todas las familias tienen problemas, todas las iglesias tienen problemas, todas. No hay iglesia perfecta, pero tú abonas a que haya pleito en la iglesia o abonas a la paz de tu congregación. Y Dios quiere, según entiendo su palabra, que vivamos en paz. Así que pídele perdón al Señor si últimamente no has abonado para la edificación del cuerpo de Cristo. Pídele perdón a Dios. Señor, perdóname a mí, Señor. Padre celestial, en esta mañana nos acercamos a ti pidiéndote ayuda, pidiéndote perdón, pidiéndote, Señor, que nos des la fuerza para que como iglesia sigamos adelante, Padre. Ya hay muchas iglesias aquí en Tehuacán que lamentablemente no han dado buen testimonio. Lo lamentamos mucho porque es la iglesia del Señor Jesucristo. Lamentamos mucho que haya iglesia que se peleen, que haya pleitos, divisiones. Lamentamos mucho eso. Señor, guarda tu iglesia Vida Nueva, que sea una iglesia de buen testimonio. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como familia a tener una vida espiritual correcta delante de ti, Señor, y buscar la unidad y ser miembros los unos de los otros, ayudarnos los unos a los otros, orar unos por otros, perdonándoos unos a otros, animándoos unos a otros y amándoos unos a otros, dice tu palabra. En esto conoceréis que verdaderamente sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Danos una iglesia amante, una iglesia de amor, una iglesia de cariño, una iglesia que tenga la fuerza espiritual para dar buen testimonio. Pongo en tus manos a nuestra amada iglesia Vida Nueva y todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Muchas gracias.